Bien, queridos amigos, bienvenidos al módulo 3, al módulo final de este curso. Hemos visto ya un recorrido filosófico, hemos sentado las bases conceptuales de la filosofía y ahora nos disponemos a entrar en esto de la filosofía en el mundo líquido. ¿Cuál es la situación actual del pensamiento filosófico? Te invito a descubrirla. Bien, amigos, tercer y último módulo de esta aventura filosófica. Fíjense el título del módulo. El hombre en la sociedad líquida. Era del vacío, narcisismo y fractura. Veamos qué nos depara esta reflexión filosófica. Primera imagen. ¿Ustedes conocen a este personaje? A lo mejor les resulta familiar. Se los presento. Es Narciso. ¿Quién era Narciso? Era un personaje paradigmático o mitológico del mundo griego clásico. Se amaba tanto, pero tanto, que se miraba en una laguna. Y fue tanto su autoamor que terminó cayéndose a la laguna y muriendo. Y Narciso es la imagen de esta época llamada posmodernidad. Y aquí me quiero detener. ¿Qué significa esta palabra posmodernidad? La posmodernidad es el nombre que muchos filósofos le han dado a la experiencia actual. Esta posmodernidad es lo que está después de la modernidad. Algunos la llaman incluso transmodernidad o hipermodernidad. Los filósofos todavía no se colocan de acuerdo, así que tranquilos con los nombres. Sabemos que la filosofía, recuerden, es aporética. ¿Qué significa aporética? Que tiene más preguntas que respuestas. Y en esta no salida, eso significa aporética, también los conceptos no quedan todavía muy definidos. Pero veamos cuáles son algunas de las consecuencias. Hay un punto interesante. Narciso se ahoga en el agua, en lo líquido. Hay un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, que yo lo recomiendo leer. Sus libros están en PDF, así que googleemos el conocimiento, aprovechemos los recursos que tenemos. Dice que nuestra época, moderna, posmoderna, transmoderna, tiene el carácter de ser líquida, es decir, pasajera. Comparando, por ejemplo, con los sólidos, que están fijos, que son duros, lo líquido es lo que se derrama fácil, lo que no tiene consistencia. Lo líquido nos puede aventurar en ese sentido de lo frágil. Es la época del fragmento o de la fragilidad. Y eso es lo interesante, que Narciso se ahoga en lo líquido. Y a lo mejor nuestra época también se ahoga en lo líquido. Ahí está nuevamente Narciso. Hay un autor que tiene apellido Lipovetsky, que él habla de la era del vacío. Dice que a cada generación se le identifica con un arquetipo, a lo Carl Jung, que le permite definirse. ¿Y cuál es el paradigma o cuál es la imagen de esta posmodernidad? Sí, lo adivinaron, es Narciso. Por eso Lipovetsky va a hablar de la era del vacío como una época del excesivo narcisismo. El narcisismo a su vez se involucra con el individualismo o con el nihilismo. Narciso se amaba tanto que se funda el individualismo. Y el peligro de estar demasiado centrado en uno mismo, queridos amigos, es no encontrarle sentido a la realidad. ¿Recuerdan que al comienzo de nuestro estudio, de nuestra investigación, decíamos que el sentido como concepto era fundamental? Aquí vuelve a aparecer. ¿Qué significa la palabra nihilismo? Aquí está. Es la nada. Nihilismo es una situación de vacío de sentido. Nihil significa nada. Veamos lo que dice Franco Volpi. Franco Volpi también es un filósofo que sostiene: el nihilismo es la situación o desorientación que aparece una vez que fallan las referencias tradicionales, o sea, los ideales y los valores que representaban la respuesta al ¿para qué? Y que como tales iluminaban el actuar del hombre. Recordemos lo que habíamos visto en el módulo 2. ¿Recuerdan a los maestros de la sospecha? Los que habían condenado a Dios a la muerte. Bueno, tiene que ver con esto, con la pérdida de los grandes valores religiosos o tradicionales. La única manera que el nihilismo tiene de sustentarse es derribar todas estas referencias tradicionales. Aquí hay una pintura que también nos puede ayudar a pensar. Es El grito, de Edvard Munch.
es un pintor noruego. A lo mejor nosotros estamos en esta situación. A lo mejor la situación del grito de este personaje es la situación actual. Fíjense lo interesante de la pintura. Los colores son opacos. Es la noche. Es el vacío del alma. Es la pérdida de los valores. Y fíjense que el personaje se encuentra en un camino. A lo mejor estamos al medio del camino. A lo mejor nos falta otra cosa que recorrer. Y fíjense lo que pasa al final de la escena. Las sombras. ¿Recuerdan el mito de la caverna? Cuando Platón nos invitaba a mirar la sombra de las cosas. A lo mejor estas sombras pueden ser los referentes tradicionales. Dios, la espiritualidad, que se alejan, que caminan, que se van. A lo mejor este hombre angustiado, como dice Armando Roa, un gran psiquiatra chileno, a lo mejor estos hombres que caminan detrás del personaje que grita, es la era de la angustia y de la ansiedad. A lo mejor esta posmodernidad también involucra una situación actual de desolación o de búsqueda de otras formas de sentido. Es una contraposición de valores, dice Lipovetsky, que hoy se extiende en sus palabras un individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales y morales, que coexistían aún con el reino glorioso del Homo economicus, de la familia, la revolución y el arte. Cuando este personaje habla de economicus, no está pensando necesariamente en la acumulación, en el dinero o en la producción. La palabra oikos significa casa y nomos, ley. Es la ley de la casa. Es el resguardo de las personas que viven conmigo. A lo mejor este homo economicus de la familia, por algo habla de la familia, también ya se ve desprovisto de los últimos valores. Lipovetsky piensa su antropología con tres figuras concretas. Primero, Narciso la medida. Segundo, el zombie y el sí. Tercero, el cuerpo reciclado. Narciso la medida, nuevamente Narciso. Recordemos, Narciso es la imagen de esta posmodernidad. Dice, desaparece toda forma de colectividad, de lo público, la res pública, de ahí viene la palabra república, queridos amigos, es la cosa de lo público, primando el privado, la res privata. Vivimos en nosotros mismos sin preocuparnos de los aspectos más propios de la sociedad, como son la participación ciudadana, la política. Un solo ejemplo. Veamos lo que pasa en las elecciones de presidente o municipales o de parlamentarios. La gente ya no vota. Narciso la medida. Narciso la medida. Estaríamos entonces hablando de un narcisismo colectivo. Interesante. ¿Es acaso Chile un país narcisista? ¿Cuáles son las situaciones de narcisismo actuales? Apatía frívola, pérdida de la trascendencia, nuevamente el tema de Dios o de lo religioso, crisis generalizada de las sociedades burguesas. Pero les quiero invitar a algo, detengámonos un poco aquí. La palabra crisis no quiero que nos angustie o que nos asuste. La palabra crisis es una palabra del griego que significa optar, crineo, esa es la raíz de la palabra crisis. Es optar entre dos cosas. Yo voy a seguir trabajando de la misma manera que lo vengo haciendo, voy a seguir pensando de la misma forma. A lo mejor hoy día es el tiempo de optar a una nueva realidad. Segundo, el zombie y el sí. Tiene que ver con la revolución informática, con esto del WhatsApp, del Facebook, del Instagram. Todo esto que nos va rodeando y que puede ser muy bueno si lo sabemos utilizar de buena manera. En donde todo se nos entrega hecho. Fíjense, desapareciendo toda forma de reflexión y de creación propia. Y esto es lo que la filosofía se propone hacer, reflexionar, crear. Todos nos vamos transformando, dice este autor, en zombies, en muertos vivientes. La ley del mínimo esfuerzo. La sociedad tiene un aspecto borreguil. Yo les recomiendo que puedan buscar la película Tiempos Modernos, de Chaplin. Es del año 36. Y al comienzo de la película, Chaplin muestra en Tiempos Modernos cómo la sociedad tiene un aspecto de borregos, de ovejas que caminan todas juntas pero sin saber a dónde van. Ojalá que el estudio filosófico que estamos haciendo
podamos nosotros reconocerlo también como una nueva forma de reconocimiento de las otras maneras que tenemos de trabajar, de crear y no transformarnos en el zombie o en el sí que propone Lipovetsky. Tercer elemento, cuerpo reciclado. Nos enfrentamos a un desenfrenado culto al cuerpo. Existe un profundo miedo a envejecer y a morir. Eso se llama neonarcisismo. El cuerpo es un objeto de culto, de angustia o de obsesión. Miedo a la muerte. Queremos alargar nuestra vida, porque el cuerpo también representa una cuestión social. Un segundo intento de respuesta. Hablamos de intentos porque la filosofía, recuerden, se basa más en propuestas que en propuestas definitivas, que en verdades dogmáticas, por ello el carácter provisional. Y ahora vamos a conocer la propuesta de Paul Ricoeur, que es un filósofo francés y también nos puede ayudar a entender esta actual situación. ¿Cuál es la intención de Paul Ricoeur, que es un filósofo cristiano de tradición protestante? Presenta el tema de la antropología a partir de dos preguntas. ¿Qué es el hombre en la sociedad del desarrollo? Los medios, la producción. ¿Cuáles son sus motivaciones más profundas o los fines? ¿Cómo con el uso de determinados medios se logran determinados fines? Esa es la gran pregunta. Hay muchas necesidades, pero ¿cuántos recursos tenemos? ¿Son pocos? ¿Cómo vamos distribuyendo equitativamente lo que poseemos? Y Paul Ricoeur nos invita a mirar la actual situación a partir de 4 aspectos. Primero, autonomía. Queremos actuar en solitario, sin depender de los otros. De hecho, en esta autonomía, mucho también tuvo que influir el tema del capitalismo. Es la ley individual la que prima. Segundo, deseos. Tengo deseos ilimitados que busco satisfacer lo más rápido posible. Tercero, nuestro amigo el poder. ¿Qué puede transformarse en adictivo y hacerme dependiente de él? En cuarto lugar, el sinsentido. Cuando veo que los grandes valores de antaño se derrumban, vienen las grandes crisis de sentido. De alguna manera, las propuestas de Paul Ricoeur son también una radiografía de lo que somos como sociedad. De alguna manera, estos 4 elementos como característica de la época postmoderna nos exigen filosóficamente, religiosamente, a dar una nueva respuesta por el sentido. Quiero finalizar este tercer módulo con los aportes de un teólogo que también es psicólogo, Eugen Drewermann, que él ha pasado de la teología al psicoanálisis. Fíjense lo que en primer lugar dice: aprender a rumiar los problemas, aprender a darle otra vuelta. Por favor, somos seres comunitarios, somos seres políticos. La mejor forma de superar la crisis antropológica actual es a partir de lo comunitario. Y fíjense lo que dice el autor: es necesario abrir un espacio en el cual puedan vivir los hombres sin censura, es decir, mostrando realmente cuál es su vida, cuál es la forma en la que ellos tienen de relacionarse. Eugen Drewermann nos invita a lo siguiente: hay que hacer una arqueología profunda. Fíjense las preguntas. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la verdad que solo tú puedes vivir? Drewermann dice: tomar a las personas con esa seriedad lo considero esencialmente religioso. O sea, lo religioso tiene que ver con lo comunitario. Sí, la palabra religión significa unirse con otras personas. La palabra religión no solo tiene un aspecto teológico, sino que también antropológico. Y te aconsejo finalmente usar estas preguntas en los grupos con los que trabajas. A lo mejor estas preguntas que están aquí te pueden ayudar a evidenciar de qué manera la posmodernidad también puede ser una posibilidad de cambiar. ¿En vistas a qué? A un nuevo espacio de la libertad. Con este espacio de libertad estamos practicando, dice Drewermann, un poco de humanidad, y harta falta que nos hace la humanidad. Es revisar nuestra condición humana, como dice la gran Hannah Arendt, y reconocer que no somos simplemente seres humanos de la razón, sino que también somos de los sentimientos, y que esto tiene que estar profundamente vinculado. Yo no puedo reconocerme solamente como un ser racional, o exclusivamente racional. No,
También tengo sentimientos, donde se une el mito y el logos, la razón y la fe. Armando la síntesis. A continuación te presento un párrafo de Drieberman. Te invito a que lo puedas leer y puedas ir pensando cómo la filosofía, la poesía, la imaginación, la experiencia de lo religioso nos pueden ayudar a superar la crisis antropológica. Estamos finalizando este curso de filosofía y sus relaciones con lo religioso. Ánimo con tus reflexiones y con la forma en que las vas a practicar. Dice, una sociedad en la que ya no sea una excepción a la regla el prestar atención a los sentimientos más que a la acción y a la actividad, los hechos y las realidades fácticas. Prestar atención a los hombres que existen en realidad, a sus movimientos internos, mucho antes de que digan nada, a los tonos intermedios en los que resuenan sus palabras. Prestar atención e interesarse por la poesía que se esconde en otra persona. Querría decir que la cultura en la que vivimos nos prohíbe soñar y vivir de verdad la poesía íntima que tenemos. Evita los éxtasis del sentimiento como demasiado peligrosos. Y el resultado es que acabamos reencontrando las propias imágenes, las propias fantasías en las cosas. Bien, queridos amigos, hemos finalizado el tercer módulo. Este módulo que nos invitaba a adentrarnos en la sociedad líquida, en la sociedad de la fractura, del narcisismo, de la nada. Pero la pregunta al final es, bueno, ¿en qué queda todo esto? ¿Solamente puede quedar en un aspecto teórico o tiene que hacerse vida? Heidegger decía, la filosofía no se piensa y solamente, ni se enseña solamente, tengo que practicarla. Ahora el desafío de ustedes, yo les puedo entregar algunas herramientas, espero que hayan sido las mejores, siempre es perfectible, pero espero que el día de mañana cuando ya ustedes puedan hacer sus propias síntesis personales y las puedan colocar en práctica, sean aquellas pautas y formas en las cuales podemos cambiar esta sociedad y darle un poco más de humanidad. Nos vemos.